Para ustedes no sé si será buenos días o buenas tardes, el momento en que estén viendo esta grabación, pero espero que sea pues en el día lunes, ¿verdad? Lunes 20, que es cuando iniciamos nuestra semana de clases. Recordarles que mañana, martes 21, tenemos lo que sería nuestro primer parcial. No olviden que para poder realizar su parcial deben de estar solventes de la segunda cuota. Es importante porque de lo contrario, pues yo no podría subir sus promedios de primera evaluación. Recordarles, pues, que también era importante que cumplieran con las actividades, las cuales fueron dos. La segunda venció el día de ayer, domingo 19, ¿verdad? Y que valía el 20%. Quiere decir que sus actividades valen el 30% y su parcial viene al 70%. Recordarles que es un parcial bastante práctico, ¿verdad? Es un parcial, pues, que va a venir teoría, sí, por supuesto, pero no por eso deja de venir nuestro casito. Importante recordar los conocimientos previos de derecho de familia para poder resolver lo que se les plantee en su parcial. Tienen, pues, el tiempo de clase necesario, ¿verdad? El parcial se va a habilitar desde la medianoche hasta la medianoche del día martes, iniciando el día miércoles, por supuesto, ¿verdad? Así que van a tener, pues, la disposición de su tiempo para poderlo realizar. Muy bien. Estábamos pendientes de que estábamos hablando acerca de las pretensiones, ¿verdad? Declaramos lo que eran las pretensiones principales y lo que eran, pues, las pretensiones accesorias. Y nos quedamos, pues, en este par de láminas pendientes que son las que vamos a desarrollar en unos minutos. Muy bien. ¿Qué tendría que hacerse? Fíjense bien, dependiendo de lo que vamos a tramitar. Bueno, no olvidemos que ya hablamos en clase acerca de las formas y de cómo distinguir entre si se trata de un proceso de familia y si se trata de una diligencia de jurisdicción voluntaria en familia. No olvidémonos que tenemos que considerar el si se trata de que haya pues una persona demandante, un demandado, y de qué va a partir eso, bueno, del hecho de la controversia que puede existir en dicho trámite, del litigio que exista en dicho trámite. Ahora bien, en las pretensiones, pues lo mismo puede suceder, es decir, no importa si se trata de un proceso o de una diligencia, pero por eso he destinado estas dos láminas particularmente para el trámite de las diligencias de jurisdicción voluntaria. Y esta lámina nos dice, trámite a seguir en jurisdicción voluntaria. Según las disposiciones citadas en la Ley Procesal de Familia, la solicitud debe reunir los requisitos previstos para la demanda, exceptuando los que se refieran a la parte demandada. Ok. No hemos visto aún los requisitos de la demanda porque todavía no es nuestro contenido. Sin embargo, yo les decía a ustedes cuando hablábamos de las diligencias que la solicitud, en el caso de una diligencia, no olvidemos, siempre vamos a hablar de una solicitud y si se trata de un proceso, vamos a hablar de demanda. Que en el caso de la solicitud de jurisdicción voluntaria de familia, vamos a ceñirnos siempre por los requisitos de una demanda. Es decir, si elaboramos una demanda, nos vamos a ir a ver el artículo 32. Todavía no es tema, pero ya lo estamos adelantando. Si se trata de una solicitud, lo mismo. Vamos a considerar los mismos requisitos de la demanda, con la diferencia, tal como dice en esta lámina, que vamos a obviar todo lo relativo a la parte demandada. ¿Por qué lo vamos a obviar o exceptuar? Porque, por supuesto, no hay un demandado. No estamos hablando de un proceso de familia. Estamos hablando de una diligencia. Siendo entonces necesario también para este caso la procuración obligatoria. Ojo con esto. No nos olvidemos que en familia la procuración es obligatoria. Por tanto, no importa si se trata de un proceso o de una diligencia. Siempre tenemos que actuar por medio de un apoderado, es decir, un abogado que tenga, ¿verdad?, facultades para poder actuar en nuestra representación, para poder intervenir dentro de la diligencia y que obviamente no se encuentre impedido para el ejercicio de la procuración. ¿Por qué? Bueno, puesto que el legislador no hizo distinción alguna. Esto constituye una garantía
para el justiciable, ya que el hecho de no existir una contención no implica que las diligencias no puedan ser complicadas. Por ejemplo, la solicitud de una tutela, un divorcio por mutuo consentimiento o la autorización para vender o enajenar el inmueble del que sea titular un menor. Es decir, se ceñirá siempre por lo que dispone el artículo 42 de la misma ley. Ustedes dirán, licenciada, pero usted nos dijo que la tutela es un proceso. Sí, pero recordemos que existen tres tipos de tutela. La tutela testamentaria, la tutela legítima y la tutela dativa. Dependiendo de cuál estemos hablando, así la vamos a encauzar. Ahora bien, deberá entenderse entonces que en la solicitud vamos de igual suerte a designar el juez a quien se dirige en los lugares en que no exista oficina receptora de demandas. Los datos de identificación de los solicitantes, los de sus apoderados, los del representante legal si fuera necesario, la narración precisa de los hechos que sirvan de fundamento a las peticiones expresadas con precisión, claridad y debidamente separadas. ¿Por qué? Porque debemos distinguir y dejarle claro al juez qué es lo que nosotros queremos. Miren, aquí tenemos el ejemplo de un divorcio por mutuo consentimiento en esta lámina. Esa es una diligencia. O sea, por eso les decía lo mismo de la tutela. El divorcio, en términos generales, es un proceso, sí, pero si estamos hablando de la causal primera, perdón, de la causal segunda y tercera. Si es por separación de uno más años consecutivos o si es por intolerabilidad de la vida en común. Pero en el caso del divorcio por mutuo consentimiento no estamos hablando de un proceso, sino de una diligencia de jurisdicción voluntaria. ¿Por qué? Porque en este caso no hay litigio, no hay controversias, no hay nada que ellos quieran discutir. ¿Por qué? Porque previamente a someter al juez su intención de divorciarse, ellos ya han llegado a un avenimiento, ya han hablado, ya se han puesto de acuerdo. No olvidemos lo que aprendimos ayer en Derecho de Familia. En cuanto al mutuo consentimiento, que este se inicia con el convenio de divorcio. Y el Código de Familia nos da los requisitos mínimos de lo que debe de contener el convenio de divorcio. Quiere decir que muy probablemente, y esto pues no lo vamos a negar, ¿verdad? Como abogada y notario se los puedo decir, es muy común que durante la elaboración y redacción del convenio de divorcio se den ciertos errores, ciertas discusiones, ciertas discrepancias entre los cónyuges, porque aparentemente ellos están de acuerdo en el divorcio. Sí, los dos se quieren divorciar. El problema es que eso es lo principal del trámite, pero cuando ya se empiezan a hablar de las pretensiones accesorias, que sabemos que son las que vienen obviamente a ser parte del trámite en razón de que sí se van a ver afectados por la disolución del vínculo, como es el caso de los hijos, del inmueble donde habitan, de los bienes que poseen, ¿verdad? Ahí es donde empiezan muchas veces las controversias entre ellos. Pero como aún no se ha presentado al tribunal, aún no se ha llevado a conocimiento del juez, no vamos a hablar que se trata de un proceso de familia. No, no, no. Ellos allí frente al abogado, ¿verdad? O frente al notario, si es que él lo vislumbra antes de llevarlo al tribunal, pues bueno, uno es quien tiene que escucharlos a ellos y que ellos se pongan de acuerdo. Cuando ellos llega un momento en que ellos no se ponen de acuerdo, ahí es donde uno de abogados les tiene que decir, bueno, miren, pero si ustedes no se ponen de acuerdo en esto, lo lamentamos, pero el trámite no se puede seguir por jurisdicción voluntaria. No podemos hablar de un divorcio por mutuo consentimiento, porque el mutuo consentimiento no solo conlleva el acuerdo mutuo en el divorcio, sino en todo lo que va a sufrir consecuencias a partir del divorcio. Es decir, no pueden estar ustedes diciendo, sí, nos queremos divorciar, ya no queremos estar juntos, ya no queremos estar casados, pero no quiero que él se lleve el niño, porque el niño no lo quiero llevar yo. Y él dice lo mismo. No, no pueden estar en ese tira y encoge y además no podemos partir al niño en dos, ¿verdad? Entonces, eso no se puede dar. Que mire que sí estoy de acuerdo, que el niño le quería a ella, pero ella quiere $300 y yo le dije que solo 200. Bueno, entonces, mientras no se pongan de acuerdo en cuánto va a ser la cuota alimenticia, a quién de los hijos le va a quedar, a quién de ellos dos, perdón, le va a quedar el cuidado personal de sus hijos, pues no hay acuerdos. Hasta que se llega a ese acuerdo exacto, perfecto, y que no tenga ningún margen
en la medida de lo posible, y digo en la medida de lo posible porque ya vamos a hablar de eso, se pueden dar dentro del trámite. Pero que en la medida de lo posible, ellos, al momento de la suscripción del convenio ante el notario, pues se vea que todo está bien, que todo ha sido de mutuo acuerdo, que los dos pues han llegado a un avenimiento y por eso es que están suscribiendo el convenio. Y aquí es importante la labor del abogado. El abogado debe asesorarlos, explicarles, insistirles que para que el trámite de divorcio por mutuo consentimiento proceda, pues tienen que ambos estar de acuerdo en todo y que al momento de ir a audiencia, pues solamente lleguen a ratificarlo, que es lo que dispone la ley. O sea, el momento de la audiencia es únicamente para que ellos ratifiquen lo dicho en el convenio, ¿verdad? Pero ¿qué sucede cuando ellos se supone que ya se pusieron de acuerdo, ya firman el convenio, perdón, se lleva o el abogado más bien presenta el convenio para, no se les olvide la calificación del juez, porque también el juez lo va a ir a revisar en el examen previo, lo va a evaluar, va a ver que no se vulneren derechos de sus hijos ni de ninguno de ellos dos. Cuando el juez ya lo ha aprobado, es que va a llamar a audiencia de sentencia. ¿Para qué? Para que ellos lleguen y el juez les pregunte si siguen de acuerdo con lo establecido en el convenio. Si ellos están de acuerdo, qué les va a pedir? Que lo ratifiquen. Y después de ratificado el convenio, pues el juez dicta el divorcio y resuelve sobre las pretensiones accesorias, pero que también ya están determinadas en el mismo convenio. El problema es, lo que les decía hace un momento, que llegada a audiencia, ¿verdad? Las partes digan, no, mire, señor juez, fíjese que yo ya lo pensé bien y ya no quiero los $300, hoy quiero $200. Mucho cuidado con eso y con su rol asesor de abogado, ¿sí? No permita nunca que un margen de error o de duda le vaya a botar todo su trabajo. Por eso es importante mejor quedar claro con ellos desde antes de presentarlo al juez. No haga esos convenios con premura y apresurados en los que al final el único afectado va a ser usted como abogado. Porque lo primero que los jueces le dicen a uno de abogado es, mire, licenciado, y usted que no le explicó a sus clientes, que usted que no le explicó a sus representados, que si había algo que no estuvieran de acuerdo, pues que hasta que se pusieran de acuerdo lo trajeran al tribunal. Bueno, y eso con suerte, porque hay jueces que ni siquiera dan, muy bien, no están de acuerdo, muy bien, entonces declárase no al lugar a lo solicitado por no haber acuerdo de voluntades. Hasta ahí. Y esa es su resolución. ¿Qué pasa? Se vino abajo todo. El tiempo que usted invirtió en asesorarlos, en esperar que suscribieran el convenio, el tiempo que le llevó presentarlo al tribunal, el tiempo que le llevó esperar que se lo admitieran, o sea, todo eso es tiempo perdido. Y perdóneme, pero eso desdice mucho de un abogado en su fase asesora. ¿Por qué? Porque usted tiene que estar consciente de que todo el resultado y mucho de ese resultado depende de usted, ¿verdad? Usted tiene que decirles a ellos todo cómo es el trámite, ¿verdad? ¿Qué es lo que puede pasar si ellos están en una fase dudosa dentro del trámite? Mire, ¿qué sucede si el juez dice no al lugar y hasta ahí nomás? Bueno, obviamente a usted le queda salvo el derecho de volverlo a presentar y pudieran decir y pensar usted, bueno, pero mejor es otro trámite, vuelvo a cobrar. Le diré que yo así he hecho, ya he hecho eso. ¿Pero por qué? Porque yo se los he dicho antes de llegar a la audiencia. Bueno, señores, ¿verdad? Muy bien, ustedes ya firmaron el convenio, estamos de acuerdo. Por favor, yo no quiero sorpresas el día de la audiencia, porque cualquier sorpresa que haya, bueno, hasta ahí llega mi trámite, porque yo he cumplido con mi función de abogado, con mis funciones de asesoría, y si ustedes en un momento dado en audiencia hacen que el caso se venga abajo, lo siento, pero ya no es bajo mi responsabilidad porque yo por eso se los he explicado y estoy ante ustedes exponiéndoles los pros y los contras que pueden suceder. Si esto les genera a ustedes un nuevo proceso, lo que va a suceder es que para mí va a ser eso, un nuevo proceso, un nuevo trámite y yo pues obviamente no voy a continuar
sino que es como partir de cero. Así que yo creo que eso es muy importante, que usted le haga saber a su cliente las reglas del juego, para que después no vayan a haber sorpresas y al final, déjeme decirle que el más sorprendido es usted, ¿verdad? Y si usted no hizo bien su labor asesora, pues mire que el juez lo pone a uno en evidencia. O sea, lo puede poner en evidencia y decirle en las partes, mire, y que su abogado no le dijo que lo pensara bien, mire, y que su abogado no le explicó que si usted no está de acuerdo en una de las pretensiones, pues el divorcio no se va a dictar. Y que su abogado no le... O sea, uno queda como ignorante. ¿Por qué? Porque el juez lo responsabiliza a uno, no a las partes. Porque acuérdense que ellos al final son nada más bueno, quizás esa palabra está mal utilizada. Ellos son los interesados, sí, pero es el hecho que la persona, el experto, el conocedor del trámite es usted, y que por tanto usted debió prever todo eso haciéndoselo saber al cliente. Entonces, mucho cuidado con eso, no se dejen sorprender por sus clientes, sino que más bien sean ustedes los que deben de estar adelante de lo que ellos puedan hacer o decir el día de la audiencia. No olvidemos que al igual que en un proceso, en las diligencias de jurisdicción voluntaria, para poder establecer lo principal y lo accesorio, deben ofrecerse y determinarse los medios de prueba que pretendan hacerse valer, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto? Bueno, en ese caso, sigamos con el divorcio por mutuo consentimiento. ¿Qué pasa en ese caso? Bueno, señores, si vamos a pedir que se pronuncien sobre hijos, prueba documental. Agregue las partidas de nacimiento de esos hijos. Ah, mire que son mayores, pues por lo mismo no se van a pronunciar sobre alimentos de hijos porque todos son mayores de edad. Anexe la partida de nacimiento del hijo. ¿Por qué? Porque con él acredita la filiación y además determina la mayoría o minoría de edad que tengan si es que va a pedir o no alimentos. ¿Ah? Ojo, en esto quiero que quedemos claros. No hay diferencia si es un proceso, si es una diligencia. Los requisitos de la demanda o de la solicitud son los mismos de la demanda. Las pruebas que voy a ofrecer son las mismas dependiendo de cada caso. Es decir, tengo derecho de ofrecer pruebas. Eso es a lo que quiero llegar. Tengo la obligación de apersonarme debidamente asesorada y apoyada por un abogado, ¿verdad? Quiere decir, señores, que si yo voy a ofrecer testigos, bueno, en el caso del divorcio por mutuo no es necesario testigos, pero en una tutela sí probablemente. Debo de establecer bien, ¿verdad? Sus generales, nombre completo, edad, profesión, oficio, domicilio, lugar de residencia, donde pueden ellos ser debidamente citados, ¿verdad? Agregar entonces a todas las solicitudes los medios de prueba documentales o su determinación en cuanto a su contenido. Si no los tiene, pues el lugar de ubicación y se peticiona su incorporación a la diligencia si en ese momento no los tiene, pero se espera tenerlos o se le pide al juez su apoyo para que él los solicite a donde correspondan. Si se trata de otros medios de prueba, se solicitará su práctica concretando su objeto y finalidad. Por ejemplo, si yo lo que le voy a pedir al juez es una realización de un peritaje, de una inspección, pues yo le voy a pedir desde la solicitud al juez, ¿verdad? Eso, tal como lo establece el artículo 55 de la Ley Procesal de Familia. Esto es amplio en cuanto a la admisión de todos los medios de prueba legalmente permitidos, incluyendo pruebas científicas, ¿verdad? No nos olvidemos nunca de esto. Señores, en concreto, no pensemos que porque se trata de diligencias de jurisdicción voluntaria, vamos a estar diciendo no es necesario prueba. No es necesario llegar representada por un abogado. No es necesario que sea una solicitud formal con ciertos requisitos. No, 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 para nada. Sean trámites o diligencias, estas siempre pueden venir aparejadas de una
pretensión principal, accesorias, y por tanto tenemos que saber qué es lo que debe de cumplirse dentro del trámite para que el juez, pues, por supuesto, no nos haga ninguna prevención u observación a lo que le estamos requiriendo. Esto era algo que, tal como les dije, pues la clase pasada quería dejar un espacio muy particular para estas dos láminas, porque si bien es cierto, estamos hablando de las pretensiones, ese es nuestro tema real. Quería que quedáramos siempre claros que como hemos venido arrastrando este tema de la distinción entre el proceso y la diligencia, tenemos que aprender y tener claro a distinguirlos. Y no solamente a distinguirlos, sino a saber, insisto, en que entre ellos no va a haber mayor diferencia en el hecho de que uno es por la vía de la controversia, es decir, un proceso, hay un demandado, hay un demandante, en el otro no lo hay, pero todo lo demás es exactamente igual. La solicitud debe cumplir los requisitos de la demanda, la procuración es obligatoria, puedo aportar la prueba pericial, testimonial y documental necesaria que yo crea que es pertinente para lo que estoy alegando, ¿verdad? Así que, señores, espero que esto quede claro, que sé que es un tema importante, sé que es un tema valioso y que para mí era determinante el que lo tocáramos de manera individual y que no lo vayamos a confundir más adelante ya cuando entremos a específicamente desarrollar lo que sería el proceso, porque a la par del proceso podríamos llevar una diligencia y vamos a entender de que en ambos opera exactamente casi que de la misma forma, ¿verdad? Así que suerte con su parcial de mañana. Yo sé que todos van a estudiar lo necesario para sacar un 10 increíble, pero no lo olviden. Tienen que tener sus leyes a manos, eh, recordar, volver a estudiar lo que ya saben, ¿verdad? Hacer un pequeño recordatorio mental de los conocimientos previos que ya traen de derecho de familia, porque todo eso pues les va a ayudar y les va a facilitar también la comprensión del parcial a la hora de su realización. Mucha suerte para todos. Por favor, insisto, no se les olvide, ¿sí? Ahí tenemos siempre el espacio de la mensajería. Cualquier duda, cualquier comentario, no duden en hacérmelo. Son muy pocos los que me escriben. No sé si es que estamos atrasados con los contenidos y los materiales algunos, pero sí para mí es preocupante el que no le estemos dedicando el tiempo y que yo digo, pues bueno, yo espero explicar bien, pero no sé si alegrarme o preocuparme de que no hayan preguntas, porque les yo digo, ¿será que todo quedó tan nulo que no me quieren preguntar porque no saben ni qué preguntarme? Así que por favor, con toda la confianza del mundo, escríbanme, mándenme un audio, yo con gusto los escucho y les respondo. Suerte a todos en esta semana, en sus parciales, y que todos les salga bien. Bendiciones.